Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Voy a usar las pantallas en esta vez, ya que es una lección, ¿verdad? Lo que vamos a estar compartiendo, lo que voy a estar compartiendo con la ayuda del Señor. Espero que no me falle la tecnología. Ahí está. Muy bien. Bueno, ese es el tema que me tocó compartirles a ustedes, el gobierno de la iglesia. Ya ve que estamos en esa serie, ¿verdad? Acerca de la iglesia. Hemos visto ya varios temas interesantes. La última fue la que nos compartió Eduardo sobre esos músculos, ¿verdad? Que la iglesia necesita desarrollar para que muchas de las cosas que tienen que suceder en la iglesia, pues realmente sucedan. Y precisamente de ahí vamos a partir, ¿verdad? Que cómo nos vamos a organizar, ¿verdad? Cómo vamos a flexionar esos músculos para que las cosas empiecen a darse, a suceder. Yo escucho un poquito de retro, ¿verdad? Si le pueden ajustar. Entonces el nombre del tema es el gobierno de la iglesia, y pues para el registro es domingo 28 de julio de 2024. Esta enseñanza, hermano, está basada en el capítulo que se llama igual, el gobierno de la iglesia, del libro La Iglesia, el Evangelio Visible de Mark Dever. Está tomada directamente de ahí, y espero que a través de este tiempo de exposición, pues podamos aprender algo acerca de esto, de cómo es el gobierno de la iglesia. Amén. Vamos a orar para el que el Señor tome el control de este tiempo. Bendito Padre, gracias te doy una vez más, Señor, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tu gracia, Señor, es la que obra siempre a nuestro favor, Señor, y derramas bendición tras bendición, Señor. Sabemos que no merecemos ni una de ellas, Señor. Padre, quiero poner este tiempo en tus manos, rogarte que tu Santo Espíritu nos auxilie, nos ayude, Señor, a mí para poder exponer este tema y a mis hermanos también para poder prestar la atención necesaria para que toda esta información pueda ser de edificación para sus vidas, que algo podamos aprender en este día, Señor, y que nos sirva también para nuestro crecimiento, para la manera en que también nos desenvolvamos aquí en nuestra iglesia, y para que con ello también podamos a ti darte siempre la honra y la gloria, Señor. Ayúdame, ayuda a mis hermanos, Señor. Quita toda distracción y bendice, Señor, por favor, este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se alcanza a leer la letra? No está muy chiquita. ¿Sí se ve allá? Muy bien. Bueno, como les comentaba, y Eduardo hizo referencia a esto, hay muchas cosas que suceden en nuestra iglesia, y realmente Dios estableció su iglesia para cumplir varias funciones que resultan clave, que resultan importantes. Sabemos, ¿no?, que una de ellas es la evangelización, tan importante, y la evangelización sin la siguiente, sin el discipulado, ¿verdad?, está incompleta. Entonces también tenemos que llevar a cabo esta actividad de discipular, crear discípulos que se reproduzcan en discípulos, que se reproduzcan en discípulos. Es la adoración, tan importante también en nuestra vida cristiana. La predicación, no, obviamente que no están en orden de importancia, ¿verdad? Todo esto es importante. La enseñanza, la comunión entre nosotros y la comunión de nosotros como iglesia con otras iglesias evangélicas y también con las personas que necesitan conocer de Cristo. Entonces, son tareas importantes que Dios deposita en nosotros, nos hace responsables de esta hermosa lista de tareas. Y lo que se espera es de que como iglesia seamos hallados fieles, ¿verdad?, dando cumplimiento a cada una de ellas. Pero además de lo que se nos ha enseñado de la importancia de la estructura, de las actitudes, las motivaciones con las cuales debemos hacer las cosas, también es necesario que una iglesia se organice.
para que todo esto que está aquí se pueda realizar, como dice la palabra de Dios, decentemente y con orden, buscando siempre el dar honra y gloria a Dios con nuestra obediencia, con nuestra diligencia, con nuestro amor, con nuestro esfuerzo, ¿verdad? Este tipo de tareas no se realizan o no es responsabilidad de que los pastores hagan todo esto, sabemos eso. Mucho de esto recae en cada uno de nosotros, pero como iglesia podemos organizarnos o debemos organizarnos para que se hagan de manera constante, de manera diligente, ¿verdad? Como debemos hacer todo para el Señor. Y es por ello que hablar de este tema resulta importante, ¿no? El gobierno de la iglesia describe, que es lo que vamos a estar hablando hoy, describe la forma en que una iglesia se organiza y ordena a sí misma. ¿Cómo nos vamos a organizar para que estas tareas se lleven a cabo? Ahora, la responsabilidad fundamental para el mantenimiento de todos los aspectos de la adoración pública de Dios le pertenece a la congregación. Nosotros somos responsables de esto. El gobierno de la iglesia como tal establece, pues primero que nada, la existencia de la iglesia. No es a través del gobierno de la iglesia que ya tenemos una iglesia, tenemos ciertos estatutos, ¿verdad?, para funcionar correctamente, que el gobierno de la iglesia establece. El gobierno de la iglesia brinda también orientación sobre cómo se organiza la iglesia para cumplir todas las tareas que vimos hace rato y para que a la vez se cumpla el propósito por el cual fuimos conformados como iglesia. Establece también los niveles apropiados de liderazgo, ¿verdad?, que necesita nuestra iglesia para poder funcionar correctamente. Entonces, el gobierno de la iglesia es importante y es necesario. Ahora, es una definición importante es sobre qué es el gobierno congregacional. El gobierno congregacional es una forma de gobierno que se puede inclusive observar en la iglesia neotestamentaria. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo ellos estaban organizando, estaban gobernándose a sí mismos para poder realizar diferentes tareas que vamos a ver ahorita. Y gobierno congregacional se refiere a las iglesias locales que son autónomas y precisamente se gobiernan a sí mismas. No hay una jerarquía de liderazgo, no hay un líder por ahí desde el exterior que tome las decisiones por la iglesia. Es la iglesia quien toma esas decisiones. Son los miembros de la iglesia los que votan y deciden sobre una serie de cuestiones, ¿no? Como aceptación de nuevos miembros, como la disciplina, importante, ¿verdad? La disciplina de la iglesia, contratación de personal pastoral, por ejemplo, temas relacionados con el presupuesto, entre muchas otras más. Y también el mismo gobierno congregacional puede delegar o confiar el liderazgo al liderazgo que ha elegido algunas otras decisiones que se toman en la iglesia. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo la iglesia neotestamentaria tenía este tipo de gobierno congregacional. Por ejemplo, vemos que celebraban reuniones comunitarias. Se alcanza a ver el texto y si no lo pueden ir buscando ahí. Es en Hechos 2:42, dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, podemos ver aquí cómo ellos mismos se organizaban para celebrar este tipo de reuniones. ¿Están de acuerdo que se necesita cierto grado de organización, cierto grado de decisión? Alguien tiene que tomar decisiones desde dónde nos vamos a reunir, cuántos pueden reunirse aquí, qué asuntos vamos a tratar en nuestras reuniones. Se ocupaba de un grupo que tomara este tipo de decisiones. Y aquí vemos una evidencia en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sí? De seguro, en algún momento
se presentaron desacuerdos. No, yo no quiero ir para allá, yo no puedo ir para acá, mejor vemos esto, mejor tratamos aquello. Igual que en nuestros días, ¿verdad? Entonces, este gobierno debió haber resuelto esos asuntos. Por eso la palabra perseveraban, me llamó la atención, o sea, perseverar. Esa palabra de perseverar nos habla de insistir, de seguir tratando, de luchar para. Entonces, aquí les estaba diciendo, ¿verdad? Hey, tienes que perseverar, aunque tengas dificultades, aunque tengas obstáculos, aunque tengas quien se oponga. Persevera, insiste. Y eso se lograba porque se ponían de acuerdo. Había un gobierno que se empezaba ya a palpar en la iglesia del Nuevo Testamento. También los podemos ver nombrando cargos. Este texto lo vamos a estar revisando más adelante también en Hechos 6. ¿Se acuerdan aquella situación en la que los griegos empezaban a quejarse? Había murmuración, dice la palabra de Dios, porque las viudas estaban siendo desatendidas, ¿verdad?, en la repartición diaria de los alimentos. Y se empezó a presentar una problemática en la iglesia. Dice que hubo murmuración. Por lo tanto, ese mismo grupo de hermanos determinaron, o sea, vieron la necesidad, determinaron las prioridades, ¿sí? Propusieron una solución. ¿Se fijan cómo suena a un gobierno, a un grupo de personas que se está organizando con un propósito para lograr algo que es superior a los problemas que se pudieron haber estado encontrando, ¿no? Y juntos, dice ahí, eligieron a las personas correctas de ver o de entender esa problemática. Los apóstoles dijeron: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Empezaron a establecer reglas, estatutos. ¿Se fijan? Tienen que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Otra vez, características de quienes podían participar, quienes podían cumplir con este rol. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Claramente está ahí establecida la prioridad. Hay un propósito, hay una razón. Y así deben de ser los gobiernos. Los gobiernos no gobiernan nada más porque sí. Tiene objetivos, tiene prioridades, tiene asuntos que quiere atender. Por lo tanto, se organiza, define esos estatutos, define esas condiciones. Y luego el resto de la congregación, ¿verdad? Presta atención, considera la instrucción. ¿Y qué hacen? Agradó la propuesta a la multitud. E hicieron conforme se había determinado. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esa imposición de manos también era como ese momento oficial donde ahora estos 3 o este grupo de 7 eran encargados o comisionados con esta responsabilidad. Entonces, otra evidencia en la iglesia del Nuevo Testamento de un gobierno, de decisiones que se estaban tomando, ¿de acuerdo? Otro ejemplo que encontramos es de que la iglesia también se organizaba para practicar la disciplina. Si se fijan, ahí en Mateo 18 es un pasaje que conocemos bastante bien. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces aquí ya interviene la iglesia. Es un asunto que incumbe a la iglesia, porque es un miembro de la iglesia que está fallando, está cometiendo algún pecado que tiene que ser corregido. Se involucra a la iglesia. ¿Sí? Los hermanos, esos 2 o 3 que se reúnen, son miembros de esa iglesia. Están organizándose para ayudar a un hermano a que en amor regrese al camino del Señor, deje su pecado y regrese. ¿Sí? Y si no los oyere a la iglesia, tenle por gentil
y publicana, ¿no? Que sería ese aislamiento que también Dios lo usa para que el hermano reconsidere y regrese a los caminos del Señor. Entonces, otro ejemplo. Uno más, vemos que la iglesia del Nuevo Testamento también se organizaba para recolectar el dinero que necesitaba para su funcionamiento, para seguir avanzando en su misión, en sus objetivos, ¿verdad? Conocemos también 1 Corintios 16. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, estamos hablando de dinero, ¿no? Entonces, se tenían que organizar, tenía que haber cuidado, tenía que haber control, tenía que haber confianza, porque sabemos que el dinero, pues, es raíz de una serie de males y podía provocar a alguien al pecado. Entonces, la iglesia se organizaba, nombraba, ¿sí?, para que estos dineros pudieran ser utilizados para el propósito correcto y digno. ¿Sí? Entonces, es una evidencia más de que este gobierno congregacional estaba funcionando desde entonces. También lo vemos en la administración de las ordenanzas. Sabemos las dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Y en estos dos pasajes de Hechos 2:41 y de 1 Corintios 11:23 al 26, pues nos queda esa evidencia, ¿verdad?, de que se organizaban para que estas ordenanzas se cumplieran. Entonces, es de cierta manera, es una bendición saber que cuando una iglesia como nuestra iglesia hace los esfuerzos por tener este tipo de gobierno, por organizarnos para esos propósitos dignos para el Señor, como esas tareas que les mostré al principio, dice, ok, entonces la iglesia está obrando de una manera bíblica, no es de cierta manera, no como desafortunadamente podemos a veces encontrar en algunas iglesias en donde hay desorden, hay descuido en este tipo de situaciones, ¿verdad? O hay cierta hegemonía, o hay una persona que determina todas las decisiones de la congregación, y queda la congregación completamente fuera de todo esto. Posteriormente vienen los efectos de eso, las consecuencias tan tristes, ¿verdad?, que a lo mejor a algunos de nosotros nos ha tocado experimentar. Entonces es una grande bendición saber, nuestra iglesia se está organizando y se organiza de esta manera, la manera bíblica, correcta. Otra forma, y ustedes también saben de esto, ¿verdad?, acerca de la membresía, en la iglesia del Nuevo Testamento también se recibían a los miembros. También se daba esa entrada, ese recibimiento a esa familia, a esa comunidad que estaba ya formada para adorar al Señor. Eso lo encontramos en Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, conforme el Señor obraba, personas se añadían a la iglesia, los hermanos se organizaban para recibirlos, para acogerlos, para integrarlos a su comunidad, para empezar la enseñanza, para enseñar su discipulado, ¿verdad?, y empezar a ser una iglesia fuerte. Dice Mark Dever, ¿no?, en su libro, la tolerancia de la enseñanza errada, específicamente con lo que tiene que ver con el Evangelio, el descuido del bautismo o la cena del Señor y la negligencia en admitir o excluir miembros son responsabilidad de la congregación local. Es responsabilidad de nosotros. Si la enseñanza es incorrecta, es responsabilidad de nosotros como iglesia. Si se está predicando un evangelio diferente, es responsabilidad de nosotros. Nosotros somos parte de ese gobierno congregacional, ¿verdad? Y tenemos voz y tenemos que decir. También hemos visto desafortunadamente situaciones en donde quizá una iglesia empieza bien y después empieza a escuchar, ¿verdad?, diferentes doctrinas que les atraen
y les convienen de cierta manera y las empiezan a integrar y la iglesia callada, ¿sí? Silenciosa, no asumiendo su responsabilidad. Entonces, aquí esta declaración es muy importante para nosotros tenerla en cuenta. Cuando alguien se integra a nuestra iglesia como miembros, es importante que seamos parte de eso. El descuido de la cena del Señor es importante. Oye, que ya van 2, ya van 3, ya van 4 meses que no lo celebramos. Debe de alertarnos, debe de preocuparnos, debemos de decir, algo está pasando. Parte de nuestra responsabilidad. Entonces, se fijan, no se trata de un gobierno donde hay un gobernante y él decide todo y lo que decida está bien. No, es gobierno congregacional. La congregación, con los diferentes oficios que hay en la congregación, pastores y ancianos, trabajamos juntos para el cuidado de nuestra iglesia, para el buen gobierno de nuestra iglesia. Nadie fuera de la congregación tiene este mismo grado de responsabilidad. La congregación debe estar orando y debe estar atenta también a cualquier cosa que desvíe a la iglesia hacia una práctica incorrecta. Ahora, cualquier grupo de personas que se reúne para algún propósito en común necesitan dirección. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos 3 o 4 tratando de organizarnos, siempre se necesita una vocecita que diga, vamos por aquí. Ok, ya todos nos empezamos a organizar, ¿verdad? Necesitamos alguien que tome ese papel de liderazgo dentro de cualquier grupo. Imagínense una empresa, una organización, un país, se necesita, ¿verdad? Nuestra iglesia también, y cada una de las iglesias del Señor necesitan también un liderazgo. Ahora, estamos bien claros y conscientes que Cristo es la cabeza y pastor principal de la iglesia. Amén. Eso debe estar bien claro en nuestras mentes. Y Cristo no estableció ningún tipo de estructura de liderazgo en algún momento, ¿verdad? Que diga, esta misma estructura quiero que tú reproduzcas en tu iglesia. Nunca vamos a encontrar eso ahí. Sin embargo, la iglesia del Nuevo Testamento, como vimos ahorita, nos enseña, ¿verdad? Nos muestra que sí hay un gobierno, que sí hay un liderazgo que ayuda a que la iglesia cumpla su propósito. Y nos enseña que la iglesia estableció un liderazgo simple, mediante oficios definidos que vamos a ver más adelante. La estructura que se revela por lo que encontramos en las iglesias del Nuevo Testamento es una estructura muy simple. No es un organigrama de 5 capas, no, es algo bastante sencillo y efectivo. Y lo vamos a estar analizando un poquito más adelante. Ahora, antes de ver estos oficios, sí es importante que veamos algunas características de aquellos que sirven en el liderazgo de la iglesia. Quien vaya a tener ese privilegio de ser líder en la iglesia, en cualquiera de los oficios que vamos a ver más adelante, es importante que tome en cuenta esto que vamos a ver, ¿no? Las características fundamentales. Y quiero empezar con una, y a propósito, hice la diapositiva de esta manera. Yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, acerca de lo que nos dice 1 Timoteo 3, del 1 al 13, y luego Tito 1, del 5 al 9, donde está la lista precisamente de lo que debe de las características o calificaciones que debe tener alguien que desea, anhela, dice, obispado, y también los diáconos, ¿verdad? Entonces, una de las características de quien desea ser líder es que debe estar explícitamente cualificado. Y vean esa lista tan impresionante de cosas que debe de poder
mostrar. No es algo que el líder diga, sí, yo tengo, sí, yo creo que pude checar ahí el 60%. No, es lo que, es el testimonio que da. Es lo que los otros dicen que es. La comunidad, la misma congregación, sí, tal hermano, checa todos esos puntos. Más difícil todavía, ¿no? Porque yo puedo pensar, como sí, fácil, me aviento la lista. Qué cosa, obviamente es un mal ejemplo, ¿no? Pero fíjense, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, no un neófito, quiere decir no un nuevo creyente, que tenga buen testimonio con los de afuera, dice, no soberbio, no iracundo, amante de lo bueno, justo, santo. Y ya con eso, ¿verdad? Pero no, sigue, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, honesto, sin doblez, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Y las mujeres que también pueden llegar a ocupar algunas posiciones de liderazgo, dice, no calumniadoras, fieles en todo. ¿Se imagina ir con una solicitud de empleo? ¿Nos dan la chamba? Posiblemente no, ¿verdad? Es impresionante. Bueno, los líderes deben estar explícitamente cualificados. Es por eso que tenemos que orar, hermanos, por los líderes de nuestra iglesia. Porque todo esto representa lucha. ¿Sí? Ahora, por si esto no fuera poco, por favor vayan a Hechos 6, versículo 3, para dos características adicionales a esta lista impresionante que estamos viendo aquí. Hechos 6, 3. ¿Ya lo tienen? Dice Hechos 6, 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, luego dice que llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Vamos, es lo que faltaba a esa lista. ¿Sí? Y a ellos les vamos a encargar el trabajo de servir las mesas. Impresionante, ¿verdad? Los líderes deben estar explícitamente cualificados. Esa es una de las características que vamos a ver. Otra característica, deben tener buena reputación para con los de afuera. ¿Sí? Definitivamente que un líder de una iglesia no deben dar mala fama al evangelio. Sería aberrante, ¿verdad? Ahora hay muchas formas de dar mala fama al evangelio. ¿Verdad? No es porque estés predicando necesariamente un evangelio incorrecto. Tu conducta, tu testimonio, el cómo vives, el hecho de que fuiste rescatado por Dios, por su gracia y misericordia, eso es lo que puede dar una mala fama al evangelio también. Debe poder lograr que las personas que lo ven y que lo observen en el medio donde se desenvuelve, elogien el evangelio. Deben tener vidas centradas en Dios y en los demás. Sabemos que muchas veces las cosas giran alrededor de, nuestra vida gira alrededor de muchas cosas, y cuando hay oportunidad, Dios, el líder, debe girar alrededor de Dios. Dios es el centro, y lo demás es lo demás, es lo de menos más bien, ¿verdad? Dice ahí en 1 Timoteo 3:7, se los leo. Precisamente dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Entonces es interesante, ¿no? Los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera?
Los vecinos, los empleadores, los compañeros de trabajo, los inconversos son los de afuera. Y dice Hendrickson, la necesidad de añadir esta exigencia, no nomás dijo buen testimonio, no, dice la necesidad de añadir esta exigencia, se sigue el hecho de que con frecuencia los de afuera saben del hombre en cuestión más que los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque cruzando el cerco nos transformamos. ¿Sí? Y los de afuera ven la versión sin edición. ¿Sí? Con frecuencia ocurre que la mayoría o todos los que están con él, con esa persona, en su ocupación, en lo que hace, ¿no? en lo cotidiano, son incrédulos, ¿verdad? Ojalá que todos pudiéramos tener un trabajo donde todos nuestros compañeros son cristianos, ¿no? Y tienen la sana doctrina, pero no, nos vamos a topar con mucha gente que nos ve, que nos observa, que ve cómo reaccionamos, cómo respondemos a las presiones, cómo nos desenvolvemos, pues. Y muchas veces la reputación con los de afuera no es buena. ¿Sí? Por lo tanto, caerá en un fuerte descrédito de tales compañeros. O sea, los compañeros van a decir, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Eres qué en la iglesia? Yo, pero ¿cómo? Y fíjense, dice ahí en primera de Timoteo, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, ese lazo del diablo es cuando la persona empieza a pensar, el líder empieza a pensar, bueno, pues, si soy así y aún estoy en una posición de liderazgo en la iglesia, pues quiere decir que no está tan mal, si se puede, se vale. Ya fue atrapado por el diablo. Y en vez de ser utilizado para la gloria de Dios, ¿sí? Va a deshonrar la obra de Dios. Amén. Importante característica de un líder en la iglesia, debe tener una buena reputación para con los de afuera. Otra característica es que debe tener un sentido profundo de rendición de cuentas. Dice Hechos 13:17. No les estoy dando chance de buscarlo en la Biblia, pero sí lo alcanzan a leer, ¿no? Bueno, qué bueno. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Todos, absolutamente todos estamos bajo autoridad. Siempre hay alguien, ¿verdad?, por encima de nosotros. Los líderes en la iglesia están también bajo autoridad y están sujetos a la reprensión también y a la corrección también. En 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten, o sea, a los ancianos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, en ese gobierno congregacional, los líderes saben, ¿verdad?, que son observados por la congregación y que la congregación tiene la autoridad de decir, esto está mal. Ahora, los líderes son mayordomos de algo muy valioso para el Señor, su rebaño, el que le costó la sangre de su hijo. Todo mayordomo debe de rendir cuentas al verdadero y único dueño. Santiago dijo que al final los maestros, por ejemplo, serán juzgados más estrictamente. Pedro también le recordó a los pastores de su futura comparecencia ante Cristo, recordando también la recompensa que podrían recibir. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, búsquenlo por favor.
Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y si todo esto está sucediendo, si ellos diligentemente están cumpliendo con este mandato, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, no todo el bien obrar de los líderes en la iglesia es por el temor de la condenación. Es también por el gozo que representa poder llegar a ese momento de recibir del príncipe de los pastores esa preciosa corona incorruptible. O sea, no es únicamente por temor, es por la esperanza de decir: yo me esfuerzo, hago esto porque quiero que mi Señor vea y me reconozca y me dé esa corona que se la va a regresar, ¿no? Entonces, es importante, el líder debe tener un sentido profundo de rendición de cuentas. Hermanos, a veces lo podemos ver, ¿no? Cuando un pastor no está bajo autoridad, empiezan los problemas. Hay muchos testimonios tristes al respecto, ¿verdad? Y es algo que sucede, y parece ser que hay un principio, ¿verdad? Que los líderes y los pastores, los ancianos, y nosotros también en lo que hacemos, podemos perder de vista. Dice: aquellos que lideran a otros, bien deben primero ser buenos seguidores. Para ser líder, primero tuviste que ser seguidor. Un líder no es líder si no tiene seguidores. Y un buen líder nunca va a ser buen líder si nunca aprendió a ser un seguidor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A estar dispuesto a someterse a la autoridad de su líder. A veces el líder piensa que tiene seguidores, pero la primera oportunidad que voltea se da cuenta que están dándole la espalda. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a la autoridad de su pastor. Esto de ser un buen seguidor implica también estar dispuesto a colaborar con su líder, a aprender de su líder, a cuidar de su líder. Eso es importante, que nunca se olvide esto, de que si tú quieres una posición de liderazgo, primero tuviste que haber demostrado que fuiste un buen seguidor. Amén. Y es una característica importante. Debe ejercer autoridad. Es otra característica de los líderes. Debe ejercer autoridad. Dice en Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. ¿Sí? Presidir implica tener autoridad sobre un grupo de personas, pero también significa cuidar, ayudar, ocuparse de ese grupo de personas, atender las necesidades de ese grupo de personas, ayudarlos a que crezcan o puedan hacer el trabajo que se les ha encomendado, dar dirección clara. ¿Sí? No es únicamente dar órdenes o instrucciones, ¿verdad? Sabemos, es un rol mucho más completo. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Parte de la amonestación, ¿verdad? Es rol del que preside, que corrige para que pueda crecer también el hermano en su vida espiritual. En el 5:17 de primera de Timoteo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, el que preside busca
tener ese buen gobierno. ¿Y qué quiere decir eso de con solicitud? Bueno, implica esfuerzo, diligencia, rapidez, esmero, vehemencia, entusiasmo. ¿Se fijan? Los estándares que nos traza el Señor siempre son estándares que superan lo que nosotros hubiéramos establecido o pensado. Es importante conocer lo que el Señor espera y demanda de quienes van a ocupar una posición de liderazgo en una iglesia. Y sería estupendo que también fuera la iglesia, ¿verdad? Que así nos condujéramos. Y por último, de las características, los líderes deben edificar la iglesia. En este pasaje de 1 Corintios 14 está toda esta situación que se presentó en la iglesia por el hablar en lenguas. Y toda esa conmoción que se presentaba, ¿verdad? Porque algunos pensaban que quizá estaban ebrios, otros decían que están diciendo, nadie les podía entender, se generaba un desorden, había varios al mismo tiempo y la iglesia en vez de ser edificada era confundida. ¿Sí? Entonces Pablo somete durante todo este pasaje de 1 Corintios 14, repetidamente somete la práctica a la prueba de la edificación. ¿Sí? Y dice, por ejemplo, en el versículo 3 de 1 Corintios 14, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Él insiste que la edificación es lo importante. Cada cosa que hacemos es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Sí? Luego dice en el 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, perdón, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, la prueba de la edificación es una prueba también importante y necesaria. De cada cosa que vamos a hacer o cada cosa que los líderes van a hacer en la iglesia y nosotros como cristianos también debemos de hacernos esa pregunta. Esto que voy a hacer, esto que voy a decir, ¿edifica a mi hermano? ¿Edifica a la iglesia? ¿O la confunde? ¿La limita? Esa debe ser nuestra motivación, ¿verdad? Para lo que hagamos en la iglesia. Edificar la vida de otros. Entonces, cinco características son las que acabamos de ver. Que todo líder en la iglesia debería de tener. Ahora, vamos a ver esas posiciones de liderazgo que nos muestra la iglesia del Nuevo Testamento. En esa estructura simple, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de los oficios. Básicamente son dos oficios: diáconos y ancianos. ¿Okay? Es esa estructura simple a la que me estoy refiriendo. En la iglesia, ¿verdad? El liderazgo es por parte de diáconos y ancianos. Vamos a ver primero los diáconos. ¿Qué es un diácono? Es un servidor. Así, dicho de manera simple, sencilla, diácono es un siervo o un servidor. Ser un servidor es un verdadero privilegio y un gran honor. No importa en lo que sirvas. Si eres un siervo en la iglesia, ¿verdad? Debes de entender que es un privilegio y un gran honor. Y hay un versículo que nos deja muy claro qué tan grande honor es servir.
Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tremendo, ¿verdad? ¿Es o no es un privilegio servir? ¿Es o no es un honor el poder servir? Dice Mark Dever, el honor se mide por el que lo confiere. ¿Sí? ¿Quién está confiriendo ese honor? Nuestro Padre Celestial. ¿Sí? El honor que el Padre otorga es el más alto y el más duradero que existe. Quienes sirven al Hijo, entonces, habrán de ser honrados por el Padre. Matthew Henry hace un comentario que me pareció muy bonito. Dice, quienes en el servicio de Cristo se humillen a sí mismos y sean despreciados por el mundo, serán, por contrapartida, exaltados sobre todo lo del mundo. Aunque no lo sean en este tiempo, lo serán a su debido tiempo. ¿Verdad? Entonces quizá el líder no ve que sea honrado aquí, pero lo será por el Padre. ¿Ven? Ahora, estos líderes, los diáconos, tienen tres aspectos fundamentales de su ministerio. ¿Okay? Son tres aspectos fundamentales del diácono. Primero, deben preocuparse por las necesidades físicas de la congregación. Segundo, deben esforzarse por mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y tercero, deben apoyar el ministerio de los líderes espirituales. Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. ¿Okay? Te va a estar, no sé si se alcanza a ver. Aquí regresamos al texto que hemos estado repasando, ¿no? De Hechos 6. Pero recordemos una vez más las cualidades del diácono. ¿Sí? Sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¿Okay? Es las cualidades que debe tener el diácono. Y como parte de su ministerio, dice, debe preocuparse por las necesidades físicas de la congregación. De nuevo, lo que estaba sucediendo, lo que nos relata Hechos 6, era un problema que se estaba presentando por haber desatendido a las viudas. O sea, a las viudas de los griegos no les estaban entregando la distribución diaria de alimento que le correspondía. La iglesia estaba organizada de tal manera que se ocupaba, ¿verdad?, de las viudas y de otras personas que estaban en necesidad para atender precisamente esas necesidades básicas. Entonces decían, oye, estás atendiendo a las mujeres hebreas, pero no estás atendiendo a nuestras viudas. Y empieza esa situación. Los diáconos entonces habrían de ser encargados de atender esas necesidades físicas del alimento, ¿sí? de llevarles, asegurar que estas viudas recibieran el alimento de manera equitativa. ¿Sí? Entonces, habrían de cuidar a las personas atendiendo este tipo de necesidades, lo que contribuía en primera instancia en su bienestar físico, pero también en su estado espiritual, ¿verdad? Es de gran ánimo y fortalece mucho cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que Dios atiende una necesidad física de nosotros, ¿verdad? Oye, me duele esto y Dios, ¿verdad?, obra y de repente este dolor desaparece. ¿Y qué hacemos? Damos gloria a Dios. Sentimos que Dios está atendiendo, que sentimos que Dios está escuchando, sentimos que Dios está con nosotros, porque atendió una necesidad física. Entonces, los diáconos habrían de atender la necesidad física en primera instancia para a la vez atender la necesidad espiritual que tenían estas mujeres y toda esta comunidad de griegos, ¿verdad?, que ya era parte de la iglesia.
atender este tipo de necesidades, esta forma, lo que se les estaba pidiendo a estos siete varones, 7 diáconos, era una obra de amor. El diácono no le correspondía decir, a ti sí, a ti no. No hacía ningún tipo de evaluación. Era una obra de amor y de gracia, lo que le correspondía hacer. Sí. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sí? Entonces, primera responsabilidad o aspecto funcional del ministerio de los diáconos, deben ocuparse de las necesidades físicas. También deben esforzarse por mantener la unidad del cuerpo. ¿Sale? Entonces dice la palabra, en aquellos días como crecían el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Qué significa esto? Era de los griegos contra, esa palabrita ya nos dice mucho, era contra los hebreos. Ya había tensión, ya había problemas. Dice MacArthur que se estima que esta iglesia la formaban alrededor de 20,000 personas a estas alturas. ¿Sí? Entonces estaba viendo esta tensión causada por una necesidad física y de seguro por otros elementos, otras razones que se estaban mezclando ahí, ¿verdad? Como la falta de contentamiento y otra serie de situaciones que hacían que este problema se fuera haciendo más grave, más importante. Había queja de un grupo contra otro grupo. Ahora, los apóstoles definitivamente que querían prevenir una fractura en la unidad de la iglesia. Era su preocupación, era su enfoque, mantener, pero ellos tenían que ocuparse de la oración y de la predicación de la palabra. Otra vez, la prioridad estaba clara, pero no querían que mientras ellos se ocupaban de eso, la iglesia tuviera este tipo de problemas. Entonces los diáconos jugarían un papel muy importante para mantener esa unión. ¿Sí? Y no nomás mantener a través de repartir los alimentos, ¿verdad? A las viudas, sino estar al pendiente de que esta unidad se mantuviera. Es un trabajo que requiere de mucha diligencia, ¿verdad? Porque a veces nos cansamos muy rápidamente, ¿verdad? Se resuelve una situación y luego se regresa, ¡ay, otra vez! ¿Sí? Y ya no queremos seguir insistiendo, ya no queremos seguir probando, ya no queremos seguir intentando. Los diáconos decían, reconocemos la responsabilidad de nuestro ministerio para que los apóstoles se enfoquen en darnos el alimento espiritual, nosotros nos enfocaremos en mantener la unidad del cuerpo. Qué bella responsabilidad, ¿verdad? Ahora, fíjense, la actitud, la conducta y el testimonio que tendrían que dar los diáconos para poder lograr este objetivo. Si el diácono era el quejumbroso, si el diácono era el inconforme, si el diácono era el que no estaba de acuerdo, pues iba a contribuir en vez de contribuir a la división en vez de. Entonces la conducta, por eso es que dice, ¿verdad? Que deben de ser hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sin estas 3 cualidades no puedes hacer esto. Amén. Y los diáconos deben apoyar el ministerio de los ancianos. ¿Sí? El servicio de los diáconos nace de la necesidad imperante de no descuidar el ministerio de la palabra de Dios. Si la prédica de la palabra de Dios no hubiera sido tan importante, entonces a lo mejor los mismos apóstoles se hubieran encargado del asunto. Ok, nosotros servimos las mesas, nosotros vamos a ir a poner orden, nosotros vamos a estar al cuidado de la congregación. No, ellos tenían claro la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? Es la prioridad.
Y de ahí es que nace este ministerio. La predicación del Evangelio es la obra más alta y también la obra más urgente que ha de ocuparse un anciano. Sí. Los ancianos no deben, como dice, enredarse en los negocios temporales, ni siquiera en los asuntos financieros de la casa de Dios. No es asunto para ellos. Tienen su grupo, su equipo de diáconos que atienden estas necesidades. Es entonces la prioridad de los ancianos y su principal responsabilidad, predicar. Sin embargo, la atención de otras necesidades de la congregación también es su responsabilidad. Por eso es que, lo vimos aquí en el texto, ellos proponen la solución. Dicen, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y la congregación responde favorablemente, ¿verdad? Aunque los diáconos se enfocarían principalmente a atender necesidades físicas, realmente su ministerio es un ministerio espiritual, ¿verdad? Aunque hagan tareas, se ocupen de hacer tareas, que puede ir desde limpiar el lugar donde se reúne, es un trabajo espiritual. Y por eso es el grande honor, ¿verdad?, que recibe un servidor. Bueno, ese es el oficio de diácono. Veamos el oficio de anciano. Ancianos, pastor u obispo, ¿verdad? Y en el caso de los ancianos, hay dos elementos esenciales de su ministerio, ¿sí? Dice, la esencia del oficio de anciano se encuentra en la enseñanza, asegurando que la palabra de Dios sea bien entendida. Ya lo acabamos de ver, ¿verdad? La predicación era la prioridad. Entonces, por lo tanto, la esencia se encuentra en la enseñanza, asegurándose esto, de que la palabra de Dios sea bien entendida. El mejor cuidado que un pastor puede mostrar por sus ovejas es asegurar que reciban el alimento espiritual que necesitan, ¿sí?, para que puedan crecer en santidad. ¿Sí? Ahora, fíjense, de la lista que vimos ahorita, de la lista de 4 columnas, de esta lista, hay una que aplica a los ancianos de manera particular y muy importante. Apto para enseñar. ¿Sí? Aunque esta lista de cualidades debieran ser aplicables a todo cristiano, esta en particular, apto para enseñar, corresponde a un anciano. Son todas y esa en particular para un anciano. El anciano debe ser apto para enseñar. Cualquiera que sirva como anciano, dice Mark Dever, debe poder comprender mejor que el promedio los aspectos básicos del Evangelio, así como de las grandes verdades de la Escritura. Por eso es importante también, dice por ahí, que no puede ser un neófito, o sea, un nuevo creyente. Como un nuevo creyente de repente, con todas sus lagunas, ¿verdad?, con todos los huecos de conocimiento, de repente va a estar dirigiendo y enseñando la palabra de Dios. Es imposible. Aunque se haya aprendido la palabra de Dios de memoria, necesita el trabajo que requiere un líder de formarse en la palabra de Dios para poder enseñarla. ¿Sí? Entonces, una de las características importantes, y 2 Timoteo 2:2 nos dice también, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La enseñanza es clave para los ancianos. Es el propósito de su ministerio, ¿sí? En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, que delinea bien la palabra de verdad. Puede enseñar. Un anciano que no puede enseñar, no puede ocupar ese cargo.
Y la otra función elemental es que el anciano debe ser un ejemplo de cuidado y preocupación por la congregación como un todo. Y eso lo encontramos aquí de nuevo en Primera de Pedro 5:1. Dice, ruego a los ancianos, hace rato ruego a los ancianos que están entre vosotros y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí está la instrucción: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Entonces, el anciano debe ser ese ejemplo de cuidado, ejemplo de amor. ¿Se pueden imaginar algo diferente a eso en un anciano que muestre indiferencia hacia las necesidades de la congregación? No, tiene que ser ejemplo de la grey. Cuando los ancianos dirigen y los diáconos sirven, la congregación está preparada para vivir siendo el testimonio que Dios espera de ellos. Es un trabajo en equipo. Los ancianos, los diáconos, la congregación, todos interesados porque haya un buen gobierno en la iglesia. Cada quien asuma su papel, asuma su responsabilidad y juntos cumplamos el propósito para el cual Dios nos conformó como iglesia. Es un grande privilegio el ser parte de una iglesia local, ser parte del cuerpo de Cristo. Como miembros, ¿verdad? Debemos asumir algunas responsabilidades para que el gobierno de nuestra iglesia sea fiel a los propósitos de Dios. Por ejemplo, orando por los pastores y otros líderes de nuestra iglesia y de otras iglesias también, de donde hemos también recibido grandes bendiciones. Hemos ido a otras iglesias donde se predica fielmente la palabra de Dios y hemos salido a veces gozándonos por todo lo que hemos recibido. También tenemos que orar por esos líderes y esos pastores. Como congregación, también debemos trabajar junto con los ancianos para el buen gobierno de nuestra iglesia. Debemos reconocer y someternos a los ancianos de nuestra iglesia, confiando en la obra providencial de Dios a través de ellos. ¿Sí? En una iglesia local sana, dice Mark Dever, un gobierno bíblico traerá paz a la congregación, así como a la comunión de esa congregación con otras iglesias evangélicas. Amén. Se acabó. En fin. Y así, otra más. No, ya terminamos. Hermanos, nuestra iglesia, por obra y gracia de Dios, ha estado durante estos 15 años avanzando, trabajando para tener un buen gobierno. Y habrá camino que recorrer todavía de seguro, ¿verdad? Pero se hace un esfuerzo y los ancianos, ¿verdad?, que están liderando nuestra iglesia, buscan siempre el que podamos ser edificados a través de todo el trabajo que aquí se realiza. Verdaderamente es una bendición y es un privilegio y da mucha seguridad, como decía ahí el último texto, ¿no? Da mucha paz, da mucha seguridad el saber que las cosas se hacen de manera bíblica, de la manera correcta. Pero precisamente hay cosas por hacer y las cosas suceden por el trabajo de todos nosotros, de cómo colaboremos nosotros con el gobierno de nuestra iglesia para que las cosas sucedan. Entonces les animo para que busquen la oportunidad de poner sus dones al servicio del Señor, que lo hagan fielmente, hermanos. Debemos ser fieles en el servicio de Dios. En lo poco o en lo mucho tenemos que ser fieles,
porque eso es lo que le agrada a Dios, es lo que nos califica o nos ayuda a estar calificados, ¿verdad? Como alguien que sirve en nuestra iglesia. Entonces les animo para que busquen esas oportunidades de servir a Dios de manera fiel, como decimos en los sugieres, siempre con gratitud, ¿sí? Con fidelidad, con amor, porque es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te doy, Padre, por este tiempo que nos permitiste, Señor, para exponer tu palabra. Gracias por el autor de este libro, Señor, que también deja muy claro este tema y me ayudó pues para poder preparar y compartir con mis hermanos. Gracias por la oportunidad que me brindaron los ancianos también de poder compartir tu palabra. Señor, que esto que platicamos o que hablamos en este día quede en los corazones de mis hermanos y nos ayude a todos a reflexionar sobre la necesidad que tenemos, ¿verdad?, de participar, de colaborar con el gobierno de nuestra iglesia para que nuestra iglesia siga avanzando, siga creciendo, no necesariamente en número, pero sí en santidad, que siga creciendo en el cumplimiento del propósito por el cual tú nos reuniste, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces para que nuestras vidas sean edificadas, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.